Esta es la clase del 4 de marzo del 2021, la clase número 6 del curso de comunicaciones eléctricas, donde estamos viendo un repaso de probabilidad con algunos casos aplicados a lo que es comunicaciones eléctricas. Y bueno, como decía la clase pasada, pues vemos probabilidad porque los fenómenos de las comunicaciones eléctricas se estudian desde el punto de vista de la probabilidad. No los estudiamos desde el punto de vista de señales determinísticas porque, pues, el tipo de señales que vemos, pues, son señales aleatorias, no predecibles, eh, que encuentran una descripción adecuada por fenómenos de probabilidad, más no por fenómenos determinísticos. Aunque a veces usaremos, o con frecuencia usaremos ejemplos determinísticos, pues, para ver ciertas cosas, pero en general es por probabilidad. Entonces, la lección pasada habíamos quedado, aquí esta fue la última lámina que pusimos la clase pasada, estábamos viendo propiedades de probabilidad básicas, digamos la definición de probabilidad simple a partir de estudios estadísticos, la frecuencia relativa de un evento dentro de un conjunto de eventos. Y a partir de ahí definíamos algunas propiedades, estuvimos viendo eh, qué cosas que están ahí en complemento, los eventos nulos, la unión cuando son eventos no excluyentes, cuando son excluyentes, pues que esto no existe, ¿verdad? Y para un set de eventos este, excluyentes, mutuamente excluyentes, bueno, la probabilidad de todos los eventos tiene que dar. Ok, entonces, bueno, avanzamos con otras cosas, recuerden que esto es un repaso en realidad. Eh, Probabilidad condicional. La probabilidad condicional es súper importante. Es una manera, de alguna forma, es una manera de afinar probabilidades. Ujú. La probabilidad de que ocurra un evento dado que otro ha ocurrido. Este, y eso es, pues, probabilidad condicional. Cuando yo tengo conocimiento, por así decirlo, extra de un fenómeno, puedo afinar esa probabilidad, ya que existe una probabilidad general de que ocurran las cosas, pero puedo afinarla con un conocimiento adicional del fenómeno o de algún fenómeno que estemos viendo. Es un poco lo que les decía, ¿verdad? Qué sé yo, a nivel de estudiantes, entonces yo les decía, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante apruebe un curso, ¿verdad? Y entonces le podemos tomar que eso podría ser la probabilidad o el número, si uno ve el historial, el número de, de cursos ganados, ¿verdad? Sobre el número de cursos matriculados. Entonces uno ahí puede sacar una probabilidad. Pero adicionalmente a esa probabilidad uno podría afinarla, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de aprobar un curso? Si en cuenta, puede tomar en cuenta esto, pero adicionalmente, si la persona ha estudiado, por ejemplo, y ha estudiado para un curso. Porque bueno, y pueden pasar muchas cosas. Podría ser que un estudiante sea muy bueno, haya ganado todos los cursos, pero siempre los gana porque estudia. Y por una situación particular en un semestre no pudo estudiar. Porque tuvo que trabajar, porque le pasó una emergencia, porque tuvo que hacerse cargo de algo, porque se pasó de casa y tuvo que sacar mucho tiempo para eso, o lo que fuera, y no pudo estudiar. Entonces, claro, y ahí podemos tener un evento ahí que me condiciona, me afina la probabilidad. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe, dado que estudió o dado que no estudió? Ujú. Entonces, eso me afina, digamos, las probabilidades de alguna manera, no precisamente me las hace más altas o más bajas, simplemente me da un número que en teoría debería ser más certero. Y eso es probabilidad condicional. Entonces, la definimos en notación así como la probabilidad de B barra A, que es la probabilidad condicional de que ocurra B, si el evento A ha ocurrido.
Ujú. Entonces, ahí tenemos la información adicional de un evento que me va, pues, como les decía, a afinar las probabilidades. Este, entonces, este, esa probabilidad eh, se dice que es, bueno, la probabilidad de que B ocurra, o la probabilidad de que ocurra B, dado que A ocurrió, es igual a la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de A. Eso es interesante. Si uno toma un espacio de muestras y define dos eventos, A y B, como lo típico, pues tenemos los dos eventos y tenemos pues una intersección de eventos. Entonces, la probabilidad condicional es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? Está bien, ¿verdad? Esto es B. Todo eso es B. Todo ese espacio que está ahí, digamos, si yo lo tuviera que resaltar, todo eso es B. Toda esa parte es lo que llamaríamos B. Este, pero cuando yo refino la probabilidad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B, dado que A ocurrió, ¿verdad? Entonces yo tengo que tomar en cuenta A. Y dado que es B, dado que ocurrió A, entonces estamos hablando de la, pues, intersección que vamos a tener aquí. Aquí vamos a tener una pequeña intersección de esos dos valores, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que ocurran los dos respecto a la probabilidad de que haya ocurrido A. Por eso es que se toma la intersección respecto al valor de A. Y eso es lo que decimos que es la probabilidad condicional en este caso. Este, y obviamente, pues uno le puede dar vuelta al asunto, ¿verdad? ¿Cuál sería la probabilidad, así como de que ocurra B, dado que ocurre A, o que A ocurra B, ¿verdad? Y entonces lo que cambia es el denominador. Ujú. Porque la intersección es igual para los dos. Pero esa es la probabilidad condicional. Entonces vean que es un refinamiento del cálculo de probabilidad, dado el conocimiento previo de que haya ocurrido o no haya ocurrido otro evento. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces ya a partir de ahí, de la teoría de conjuntos, uno puede despejar. Ujú. Entonces, por ejemplo, la intersección, la probabilidad de A intersección B, pues le podemos dar vuelta, ¿verdad? B dado A por PA o A dado B por PB. Ujú. Eso es despejar de estos dos, tomando en cuenta que la intersección es igual para ambos. Entonces, podemos definir la intersección a partir de las probabilidades condicionales de B dado A o de A dado B. Ujú. Y ahí es un poquito usando pues, la teoría de conjuntos. Y a partir de ahí, entonces, sale lo que se llama la regla de Bayes. La regla de Bayes que me define la probabilidad condicional de un evento en función, pues, de las otras probabilidades. Porque aquí vean que esto es la probabilidad de B dado A. Ujú. Y es esto que está aquí. Pero a su vez, la intersección de A y B la puedo definir como la probabilidad de B dado B. Entonces nada más sustituyo, ¿verdad? Y tengo una probabilidad condicional en función de la otra probabilidad condicional y las probabilidades de los eventos independientes. Eso es lo que se llama la regla de Bayes, la cual es famosa y es muy utilizada, este, y donde se dice que si los eventos son estadísticamente independientes, o sea, si son estadísticamente independientes es que no hay intersección. Estamos hablando de el caso de tener dos eventos que no interaccionan uno con otro, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues la probabilidad de B dado A es simplemente la probabilidad de B. Es como por lógica, ¿verdad? La probabilidad de B dado A, entonces simplemente va a ser la probabilidad de B. Y entonces la probabilidad de la intersección simplemente se convierte en la multiplicación de las probabilidades, lo cual es también de
clásico de la teoría de probabilidades. Y eso es la probabilidad condicional y regla de Bayes. Entonces, eso es relevante. ¿Por qué para comunicaciones es relevante? Bueno, tal vez para este curso no tanto, porque este curso, bueno, es introductorio de comunicaciones, pero en curso, digamos, y aquí generalmente, pues para simplificar, solemos tomar datos independientes. Entonces, qué sé yo, cuando uno está calculando probabilidades, entonces uno tiene un transmisor y tiene un receptor y está enviando datos de uno al otro, está enviando una cadena de bits, 1, 0, etcétera, ¿verdad? En esa cadena de bits se suele enunciar que cada bit es absolutamente independiente del anterior. Eh, y eso nos va a dar mucha facilidad, digamos, a la hora de hacer cálculos. Lo cierto es que usualmente no hay una independencia tan absoluta de datos uno con el otro. De hecho, los errores muchas veces vienen ligados. Cuando tengo un error, tengo varios errores. ¿Por qué? Bueno, por diversos fenómenos. Eh, a veces los errores se deben, por ejemplo, a fluctuaciones eléctricas en los equipos. Más que uno quiera tenerlo, hay una fluctuación eléctrica, entonces los errores se dice que llegan en ráfaga. Entonces, dependiendo del sistema, pues yo tengo la que un bit, cuando llega un bit con error, tengo una alta probabilidad de que el siguiente también tenga un error. Entonces yo puedo anunciar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de tener un error, dado que el anterior llegó con un error? ¿Verdad? Entonces, si yo recibo un bit con error, muy probablemente el que siga tiene error. Entonces yo le puedo dar vuelta al asunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el bit que estoy enviando llegue con un error, dado que el anterior fue erróneo? Entonces ahí hay una probabilidad condicional, lo cual son fenómenos ciertos. Por ejemplo, si cae un rayo en una zona, ¿verdad? Cae un rayo y eso afecta las comunicaciones. Entonces hay una ráfaga de errores. Este, y bueno, eso explica un poco mejor las probabilidades de un poco más certero y demás, aunque para este curso tal vez veamos algunas cosas por ahí, pero como estamos en una parte más introductoria no se ve tanto, pues ya digamos a cuestión de desarrollar modelos más precisos, sí hay que tomar en cuenta probabilidades condicionales. Entonces eso es importante decirlo. Y bueno, aquí está la otra consecuencia. Lo cual era lógico, ¿verdad? Así como la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B si son eventos independientes, pues la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Eh, hay algunos ejemplos a veces que piden evaluar la independencia de variables. Entonces, tomen en cuenta que esto de acá es una forma de probar si dos eventos son estadísticamente independientes. O sea, si la probabilidad condicional de B dado A es igual a la probabilidad de B, A dado B es igual a la probabilidad de A, o que la intersección es A por B, eh, con eso yo puedo probar que dos eventos son estadísticamente independientes. Entonces, esas formulitas son importantes y eso es algo que se suele ver. A veces no existe claridad absoluta si los dos eventos son independientes a partir del estudio del fenómeno. Por ejemplo, yo estoy estudiando señales de un sistema de comunicación y tengo diversas señales, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, bueno, voy a abrirlo ahí en la orilla. Entonces yo tengo un sistema y el sistema tiene una entrada, pero tiene diferentes salidas. Y entonces, por decir algo, yo tengo una señal de salida este out 1 y una señal de salida este out 2, ¿verdad? Tengo dos señales de salida por ahí. Y a veces, por el estudio de las señales, es difícil determinar si estas señales son independientes o si están ligadas de alguna forma, ¿verdad? Entonces, sí, es complicado a veces determinarlo o necesito una prueba numérica que me diga si estas señales son independientes o no. Entonces, ¿cómo puedo probar o cómo puedo determinar la o no independencia estadística de estas señales? Bueno, probando los
anteriores, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de un error de la señal 1, dado que hubo un error en la señal 2, por decir algo, ¿verdad? Entonces, si eso es igual a la probabilidad del error de la señal 1, bueno, yo puedo decir que son independientes, ¿verdad? O la otra parte que sería de error en la señal 2, dado un error en la señal 1, y eso me da una probabilidad de error en la señal 2, pues son estadísticamente independientes. ¿Mm? Este, y si los números no coinciden, entonces uno dice, ah, no, hay alguna relación entre las dos señales, ¿verdad? Y a veces no es tan claro. Uno puede pensar que los sistemas son absolutamente independientes, pero tal vez no lo es así. Los números demuestran que, no, que los sistemas no son tan independientes, ¿verdad? Y eso requiere pruebas. Entonces, eso ahí para que lo tomen en cuenta. Listo, entonces tenemos eso ahí. Entonces, bueno, ejemplos de probabilidades condicionales están los ejemplos super clásicos, ¿verdad? El 52 cartas, se sacan dos al azar. Entonces, eh, después de mirar la probabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea un corazón si la primera es un corazón, ¿verdad? Esto es como de lo más clásico. Entonces se definen los eventos, el primero es un corazón, sea el evento de un corazón en la primera carta y ve un corazón en la segunda carta y sé que no haya corazón en la primera carta, ¿verdad? Entonces, de ahí 13 corazones en el mazo y dice, se extrajo uno de ellos, este, ¿cuál es la probabilidad que haya ahí? La probabilidad de condicional. Bueno, en el segundo, pues, de que ya no hayan 13 de 52, sino 12 de 51. Entonces ahí determino la probabilidad condicional. Vean que la probabilidad condicional en un ejemplo como este no precisamente me exige correr o hacer una corrida de experimentos este, donde demuestre la condicionalidad, ¿verdad? Sino que a partir del estudio, bueno, yo puedo determinarlo. En un caso como este que es discreto, ¿verdad? Porque como es muy fácil contar las opciones y determinar. Entonces, ya no hay 13. Si saqué en la primera un corazón, en la segunda vez ya no hay 13 corazones, sino que hay solo dos. Y ya no hay 52 cartas, sino hay 51. Entonces, y de manera súper sencilla, pues logro, logro determinar si hay o no hay errores. Entonces, bueno, errores no, perdón, la probabilidad de que salga la carta que yo quiero, ¿verdad? Pero vean que entonces aquí también podemos utilizar la regla de, bueno, aquí no hay regla de Bayes todavía porque no está puesto, pero bueno, este, se puede determinar la probabilidad de B dado A calculando intersección y dividiendo entre A. Entonces, la intersección que sería de la ocurrencia de los dos eventos. ¿Cuál es la ocurrencia de los dos eventos? A por B. Entonces, el primer evento son 13 sobre 52, el segundo evento de que ocurre, el segundo evento son 12 sobre 51, dividido entre la probabilidad de A. La probabilidad de A son 13 sobre 52, nivel de cartas. Entonces, y los numeritos ahí van a coincidir. Luego, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea un corazón si la primera no es un corazón? Dado lo mismo, es muy sencillo, ¿verdad? Si la primera no fue un corazón, me quedan 13 corazones, pero me quedan solo 51 cartas. 25.4. Este, lo cual también se puede sacar exactamente de la misma manera, ¿verdad? Usando el mismo razonamiento. Que el primera no sea corazón, significa que puedo escoger dentro 39 cartas que no son corazones del total de 52, ¿verdad? Y entonces la probabilidad que la segunda sea corazón, tengo 13 corazones ya sobre 51 restantes y la probabilidad de que la primera no sea corazón. Entonces, saca uno el mismo numerito. Esto es probabilidad súper, súper clásica. Ok, entonces eso ahí para que lo tomen en cuenta. Por ahí veremos después algunos ejemplos más, más aplicados, pero eso es un poco la idea. El teorema de la probabilidad total es extender eso a
múltiples eventos, digamos, nosotros ahorita definimos pues para dos eventos, dos posibles eventos, pero entonces si tengo n eventos, uh-huh, en un espacio determinado, y entonces B es el suceso cualquiera del cual se conocen las probabilidades de que B, dado, y que ocurra alguno de todos los eventos, ¿verdad? Entonces se dice ahí, y esa es la regla de la probabilidad total, que la probabilidad de que ocurra el evento B es un poco, pues, darle la vuelta al asunto, bueno, no darle vuelta, extender, digamos, la regla anterior, diciendo que es, pues, la probabilidad de que ocurra B, dado los eventos ahí, ¿verdad? La sumatoria de eso por los distintos eventos, ¿verdad? Simplemente es sumar, extender para cada uno de los eventos. Entonces es la probabilidad de si tengo múltiples eventos. Entonces, aquí viene un ejemplillo de eso. Entonces se dice que en una ciudad el 50% de las personas conducen al trabajo, eso se le llama el evento C, el 30% toma el metro, evento M, y 20% el bus, evento B. La probabilidad de llegar tarde, evento T, para los que conducen es el 10%, para los del metro 3% y para los del bus 5%. Entonces están probabilidades de eventos individuales, probabilidades de llegar tarde. Entonces, a partir de ahí uno puede enunciar, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad? Pues se puede preguntar, de que un individuo llegue tarde al trabajo. Este, ahí hay que examinar el hecho, ¿verdad? De que llegue tarde, puede llegar tarde, pues, eh, por los diferentes medios que llegue, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de llegar tarde, sí, iba en el carro. La probabilidad de tarde si iba en el metro, la probabilidad de tarde si iba en el bus. Esas están enunciadas directamente, ¿verdad? Entonces, son probabilidades condicionales en función del medio de transporte. Entonces, si uno tiene eso, las enuncia y entonces de la regla de probabilidad total, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de llegar tarde? Entonces, la probabilidad de llegar tarde, vean que es la sumatoria de las probabilidades condicionales multiplicadas por la probabilidad de que ocurra el evento. Es como una proporción, ¿verdad? Que estamos sacando ahí. Entonces, es la probabilidad de llegar tarde si va en carro por la probabilidad de que en verdad fuera en carro. De que vaya tarde si va en metro por la probabilidad de que fuera en metro. O la probabilidad de llegar tarde si va en bus por la probabilidad de que vaya en bus, ¿verdad? Y son los distintos eventos. Ahí no estamos tomando en cuenta que alguien vaya en bicicleta o que se vaya a pie, sino tomando eso como el espacio total. Entonces es cuestión de ya sustituir los numeritos, entonces la probabilidad de que alguien llegue tarde es de un 6.9% en general. Y eso es lo que llamamos, pues, probabilidad total. Obtener la probabilidad de un evento simple, ¿verdad? A partir de las probabilidades condicionales de ese evento con diferentes, con otros eventos, el cruce con otros eventos, diferentes probabilidades condicionales. Y bueno, se le puede dar vuelta. Si alguien llegó tarde al trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que haya conducido al trabajo, verdad? Entonces es como darle vuelta ahí un poquito al asunto. Entonces, por valles, puede sacar uno, se devuelve ahí a valles, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de, de que haya llegado un carro o de que haya conducido dado que llegó tarde. Eso es cuestión de darle vuelta por valles, ¿verdad? De agarrar la fórmula y simplemente establecer eso, porque así como teníamos, sería bueno que ahí estuviera la fórmula de valles, devolverse mucho, como es. Bueno, las tengo por transiciones, así pues, entonces, pero vean que por valles lo que tenemos es que podemos averiguar la probabilidad condicional de un evento dado la probabilidad condicional del otro evento, ¿verdad? Entonces, de B dado A, y entonces aquí tenemos A dado B. Entonces, valles, eso es lo que me permite, ¿verdad? Entonces, nosotros estuvimos calculando
la probabilidad de, de que llegara tarde, dado el- el medio que tomó, y ahora es la probabilidad de que tomara un evento o que llegara por un medio, dado que llegó tarde. Entonces, eso es lo que tenemos. Voy a hacer es volverse una futura edición, es incluir varios aquí en el número 11, incluir por ok, listo. Ahora, un caso que es un caso clásico, tal vez uno de los más clásicos que hay en comunicaciones, es lo que se llama el canal binario simétrico. Es muy utilizado en comunicaciones binarias, entiéndase, comunicaciones, actualmente decimos digitales, simplemente, transmitir unos y ceros. Es un caso muy típico, este, donde básicamente pues tenemos un transmisor digital binario, es muy, digamos, digital, en realidad hace referencia a algo discreto, y algo discreto podría tener cierta cantidad de niveles, podría tener 8 niveles, 15 niveles, 20 niveles, etcétera. Cuando decimos binario, es que es discreto de 2 niveles, ¿verdad? Y es lo que uno dice usualmente digital. Pero digital puede, en realidad, es más certero decir que es discreto. Pero cuando es binario, entonces yo solo transmito unos y ceros, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo súper típico, digamos, de sistemas digitales. Entonces se dice que se considera un canal discreto sin memoria. Sin memoria quiere decir entonces que los eventos son independientes. La salida depende únicamente de la entrada para transmitir datos discretos, simplemente. Este, entonces, eso es lo que tenemos ahí, digamos, el sistema no recuerda de casos anteriores. Pero debido al ruido, es inevitable tener errores, ¿verdad? Un sistema error free del todo no existe. Entonces, a partir de ahí está este diagrama de transición. Este diagrama de transición básicamente pues tiene de este lado al transmisor y tiene de este lado al receptor. Y se definen los eventos. Los eventos A son los eventos de enviar un dato y B son los eventos de recibir un dato. A0 es el evento de enviar un 0. A1 es el evento de enviar un 1. B0 es el evento de recibir un 0. B1 es el evento de recibir un 1. Entonces, nosotros podemos modelar aquí los casos de éxito y los casos de errores. Si yo envío un 0 y recibo un 0, genial, súper bien, ¿verdad? Si envío un 1 y recibo un 1, no hay errores. Pero puedo enviar un 0 y recibir un 1. ¿No? Puedo enviar un 1 y recibir un 0. Eso es un error. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí se definen las probabilidades. Entonces se dice, bueno, a partir de la estadística se saca cuál es la probabilidad de enviar un 0 o un 1, P0 y P1. Las probabilidades de enviar un dato. Eso es estadística. Usualmente, digamos, se dice que para sistemas independientes y demás, muchas veces se dice que P0 es igual a P1, por facilidad. La probabilidad de enviar un 0 es igual a la probabilidad de un 1. Eso, pues, no es cierto. Digamos, si uno hace un estudio estadístico de un sistema, usualmente alguno prevalece sobre el otro. ¿Mm? Eso sí depende mucho de los datos que se estén enviando. Por ejemplo, eh, ustedes tienen un sistema, ¿verdad? Que es un sistema de recolección de datos. Y entonces ustedes tienen un sensor, ¿verdad? Y el sensor está tomando datos de temperatura, digamos. Entonces ustedes tienen su sistema que está calibrado porque lo que están midiendo va únicamente, por decir algo, puede ir de 0 grados centígrados a 30 grados centígrados, porque es un proceso controlado.
lado y nunca se va a salir de ahí. Pero ustedes pues diseñan un sistema un poquito más robusto porque podría pasar algo, ¿verdad? Entonces ustedes diseñan un sistema que puede ir desde, no sé, menos 30 grados hasta 60 grados centígrados, ¿verdad? Entonces ustedes ponen un ADC ahí para medir esos datos que se convierten a digital. Entonces, claro, ustedes están yendo desde menos 30 hasta 60. Eso es lo que puede transmitir su sistema, pero están enviando todo el tiempo datos que están entre 0 y 30. Es más, y probablemente, qué sé yo, con más probabilidad, digamos que están a la mitad, en 15 grados. Y entonces, 15 grados está ahí como a la mitad de la escala, ¿verdad? Si estuvieran usando un ADC de 8 bits, eso significa que la mitad de los bits es el número entre 127 y 128, ¿verdad? Un 127 se representa así, un 128 se representa así, ¿verdad? Y valores circundantes, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de tener uno u otro dato, con solo ver estos dos valores, por ejemplo, así de puro ojo, hay más unos que ceros, ¿verdad? Si está variando entre estos dos. Entonces, claro, la probabilidad de un uno es mayor que la probabilidad de un cero, ¿verdad? Si ustedes estuvieran enviando, si los datos suelen estar más cerca de cero, tal vez tengan más ceros, más unos, ¿verdad? Va a variar mucho, ¿verdad? Pero a lo que voy es que las probabilidades de envío de datos de un sistema no suelen ser, este, no suelen ser iguales para todos los símbolos. Hay símbolos que se repiten más y símbolos que se repiten. Ok. Básicamente, para dejarlo claro desde un punto de vista conceptual, sin embargo, muchas veces los consideramos iguales por facilidad. En este caso solo se envían unos y ceros, entonces la probabilidad de uno más el otro es uno, ¿verdad? O envío un cero o envío un uno, pero una de las dos va a ocurrir y eso va a ser la probabilidad total que vamos a tener ahí. Entonces, se pueden describir probabilidades condicionales de error, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de recibir un 1 dado que envío un 0? Eso es un error. ¿Y cuál es la probabilidad de recibir un 0 dado que envíe un 1? A eso le vamos a llamar probabilidad de error. Se llama canal binario simétrico porque las probabilidades de error son iguales. Entonces establezco que la probabilidad de un error de 0 a 1 es P y de 1 a 0 es P. Por eso se llama binario, simétrico, perdón. Si fuera asimétrico, esas probabilidades cambian. Y bueno, hay ejercicios ahí, no los asimétricos, pero es por facilidad. Entonces, eh, usualmente, pues calculamos probabilidades de que algo ocurra a futuro. Mucho de la idea de los sistemas de probabilidad es precisamente eso, ¿verdad? Poder predecir qué es lo que va a pasar con un sistema. En ocasiones, a partir de las probabilidades, pues también yo me interesa determinar qué fue lo que pasó antes, ¿verdad? Y cuáles son las probabilidades de que haya ocurrido tal cosa, porque eso me permite teorizar problemas. Entonces yo analizo datos actuales y yo digo, pucha, pero ¿cuáles son las probabilidades de que esto que ocurrió se debió a tal cosa? Entonces a veces me devuelve. Pero usualmente lo que nos interesa más es predecir, ¿verdad? Entonces poder decirle un fabricante que le pueda decir a uno, bueno, yo tengo un sistema que me transmite con una probabilidad de error baja, ¿verdad? Que es del 0.0001%. Entonces, bueno, esas son prioridades a futuro que voy a tener. Que son lo que se llaman probabilidades a posteriori, ¿verdad? Las probabilidades a posteriori, perdón, son las probabilidades más bien de que algo haya ocurrido a partir de la observación presente, ¿verdad? Eh, que eso también se da, que es lo que yo les decía. Una probabilidad a posteriori es, yo observo algo ahorita, y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que eso se deba a algo que ocurrió en el pasado, ¿verdad? Entonces, entonces las probabilidades de que algo haya ocurrido antes a partir de una observación presente. Entonces, o sea, las probabilidades del pasado después de un hecho presente. Entonces, por ejemplo, eso está enunciado aquí como la probabilidad de
que yo haya enviado cierto dato, dado que recibí tal dato. Y eso es típico de este ejemplo. Entonces, bueno, algunas cosas se sabe que la probabilidad de que yo haya recibido un 0, dado que envié un 1, es excluyente con la probabilidad de que haya recibido un 1, dado que envié un 0. ¿Por qué son excluyentes? Porque o recibí un 0 o recibí un 1. No pude recibir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo analizo un evento, o lo que recibí o es un 0 o es un 1. Pero no puedo decir, no, recibí un 0 y un 1. No, son totalmente excluyentes. Este, y una me habla de un éxito, ¿verdad? En la transmisión, recibí un 0 y dado que envié un 0, y la otra me habla de un error, ¿verdad? Pero esas son totalmente excluyentes. Entonces, en ese caso, decimos que la probabilidad de los eventos que son excluyentes y que es uno o el otro, pues me va a dar uno. Ahí muy lógico también. Dado el modelado que se hace aquí, si yo no tengo un error, tengo un éxito, ¿verdad? Entonces la probabilidad de un éxito, si la probabilidad de error es P, la probabilidad de éxito es 1 menos P. Entonces, por la simetría son iguales en los dos casos. La probabilidad de éxito de que recibí un 0, dado que envié un 0, o recibí un 1, dado que envié un 1, es 1 menos P. En ambos casos ahí. Entonces, hay simetría total, ¿verdad? En el sistema. Entonces, aquí un bit puede llegar, bueno, por un acierto o por un error. Es lo que tenemos ahí. Y entonces se puede enunciar a partir de los casos que hemos visto, cuál es la probabilidad, por ejemplo, de recibir un 0. Entonces, acá, por probabilidad total, podemos especificarlo, ¿verdad? Aquí está la probabilidad total. Entonces, la probabilidad de recibir un 0 son las probabilidades condicionales de haber recibido un 0, dado que se envió un 0, o la probabilidad de que haya un 0, o de recibir un 0 dado que se envió un 1, ¿verdad? Entonces, yo recibo un 0, ya sea porque se envió un 0 o porque se envió un 1, ¿verdad? Dado que los eventos son excluyentes, es una o la otra que está ahí. Y esto es probabilidad total. Lo veíamos hace un momento. Entonces ya a partir de ahí nada más se sustituyen las diversas probabilidades que ya están enunciadas ahí. Y tenemos una expresión para la probabilidad de recibir un 0. La probabilidad de recibir un 1 es la contraparte. Se ve de manera muy similar. Y sería esta expresión, nada más sustituir, ¿verdad? Pero de igual manera, esto es probabilidad total. Es probabilidad total lo que tenemos ahí. Y de las, entonces ahora le podemos dar vuelta al asunto, ¿verdad? Y para eso sirve Bayes, ¿verdad? Para darle vuelta a la probabilidad condicional que está ahí. Nosotros estamos averiguando una probabilidad condicional de un lado y ahora podemos enunciarla de la otra manera, de la otra probabilidad condicional. Entonces la probabilidad de que yo haya enviado un 0, dado que recibí un 0, ¿verdad? A partir de ahí, pues se puede expresar de esta forma. Aquí es simplemente tomar Bayes, ¿verdad? Y darle vuelta al asunto. Y sustituir ahí los numeritos, la letra móvil. Y la probabilidad de recibir, en este caso, un 1, dado que envíe un 1, pues sería el complemento. Lo que se tendría ahí en ese caso. Ok, y bueno, tal vez para cerrar acá antes de la pausita, este es un ejemplo de un canal binario no simétrico. A partir del simétrico, uno puede también establecer el no simétrico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia básica? De que a partir de aquí uno entiende el simétrico, ¿verdad? Probabilidades simétricas, todo muy sencillo, pero ¿qué pasa si las probabilidades no son
simétricas. Entonces, uno puede decir que, bueno, un canal binario tiene una probabilidad de transmitir un 0 es de 0.3 y un 1 es de 0.7, lo que yo les decía, ¿no? Un sistema que tiene más tendencia por las características de él a transmitir un dato que el otro, ¿verdad? Entonces, un bit se puede recibir de manera correcta o incorrecta debido al ruido. Y es que las probabilidades de error incluso varían. A veces, por el tipo de sistema y el tipo de interferencias que uno tenga, hay más probabilidades de que una señal que es un cero, se convierta en un uno o que las que un uno se convierta en un cero, ¿verdad? Si yo tengo esas ahí, de a veces por el tipo de sistema que yo tengo, una interferencia puede hacer me, que como los voltajes son aditivos, tal vez siempre se suma un voltaje, por decir algo. Entonces, yo tengo una probabilidad de que aquí se sume algo, y entonces este cero se convierta en un 1. Y tal vez por el tipo de interferencia, aquí también se suma, pero este 1 va a seguir siendo un 1. Entonces, las probabilidades de error en el cero son mayores de las probabilidades de error en un 1, por decir algo, ¿verdad? Entonces, no simétrico es un poco más realista. Este, entonces, bueno, aquí asuma que si se transmite un 0, la probabilidad de recibir con errores es 0.01, mientras que para un 1 la probabilidad de recibirlo es 0.1. Vean que aquí hay mayor probabilidad de errores en el 1, un 10% de probabilidades, mientras que aquí es un 1% de los ceros. Y los 1 se pueden arruinar más que los ceros. Entonces, uno establece el canal, este sería el canal, ¿verdad? Estas serían las probabilidades no simétricas, ¿verdad? Aquí están los errores, aquí está el 1%, un 0 se arruine, un 10% aquí que haya un error cuando envío un 1, ¿verdad? Y aquí hay un 99% de éxito cuando envío ceros, y aquí hay un 90% de éxito cuando envío un 1. Totalmente posible eso. Entonces, a partir de ahí, la probabilidad de un 0 es un 30%, que eso ya por acá, la probabilidad de un 1 es un 70%. Los eventos condicionales, según el canal, ¿verdad? La probabilidad, lo que les decía, ¿verdad? De éxito con los ceros, de errores en los ceros, la probabilidad de error en el 1, bueno, depende cómo lo vea. El, Aquí es de que haya recibido un 1, dado que envíe un 0, ¿verdad? O aquí la probabilidad de éxito, ¿verdad? Cuando envíe un 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la salida del canal sea un 1? Es cuestión de, bueno, y con probabilidad total, ¿verdad? Este, lo puedo plantear como la- las intersecciones, ¿verdad? La probabilidad de que la salida sea un 1. Yo puedo tener un 1 por éxito o por error, ¿verdad? Entonces puede ser un 1 porque se envió un 1 o un 1 porque se envió un 0. Entonces, aquí está como paso a paso la probabilidad total. Aquí ya está la probabilidad total enunciada, sustituyendo las intersecciones. Ya teníamos los valores por ahí, era cuestión de definirlos adecuadamente. Entonces, tengo un 63.3% de probabilidad de que yo tenga un 1, lo cual es lógico que sea mayor porque tengo más probabilidades de que se envíen unos, ¿verdad? Ahora, dándole un poco vuelta a la observación ahí, si se observó un 1 a la salida, ¿cuál es la probabilidad de que la entrada haya sido un 1? ¿Verdad? Eso es una probabilidad condicional también. Entonces, a partir de valles, ¿verdad? Podemos establecerlo, la probabilidad de haber enviado un 1, este, dado que se haya recibido un 1, entonces, con la probabilidad total, esto aquí aplicamos probabilidad total en esta parte, y es cuestión de que ya teníamos aquí, ¿verdad? Sustituir valores, entonces ahí la probabilidad de ese éxito, ¿verdad? De que si se observó un 1 a la salida, ¿cuál es la probabilidad de que la entrada haya sido un 1? 99.5%. ¿Una pregunta? Ok, bueno, esto es, como les decía, probabilidad clásica. Tenemos que entrar a ver lo que es probabilidad, variables aleatorias.
esté ahí un poquillo aplicado a algún sistema binario. Hagamos la pausita ahí, los acostumbrados 7 minutos. Tengo las 8:28, entonces 8:35. Este, descansen un poquitito y nos vemos en unos cuantos minutos. Ok, volvemos. Como las aventuras de Komodo. Eh, ¿Alguna pregunta de, de tomar? Parece que vamos bien. Eh, entonces, retomamos donde estábamos. Vamos a definir lo que son variables aleatorias, lo cual, bueno, también debería ser un repaso. El- la variable aleatoria es muy importante porque todo lo modelamos principalmente a nivel de variables aleatorias. La variable aleatoria, bueno, es el mapeo de un espacio de muestreo a números reales, ¿verdad? O la asignación de números a un experimento. Hay ciertos, ciertos modelados que se pueden hacer de manera, digamos, directa hacia números, porque los resultados casi que son numéricos, pero muchos otros no. Entonces tenemos que ver cómo lo llevamos a números. Este proceso de llevarlo a número es definir básicamente la variable aleatoria. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo un evento y el resultado de ese evento eh, inicialmente tiene una naturaleza más cualitativa que cuantitativa, este, entonces tengo que hacer ese mapeo de números a la variable aleatoria. Ese proceso es lo que llamamos variable aleatoria. Entonces, qué sé yo, yo tengo un experimento y el experimento es este, que el sistema me detecte colores, por ejemplo. Entonces yo tengo un sistemita, le aplico para el reconocimiento de colores, puede ser blanco, verde, azul, etcétera. Entonces tengo que asignarle un número a la salida de cada evento. Entonces, esa asignación numérica es lo que llamamos la creación de una variable aleatoria como tal. Es decir, bueno, yo voy a ordenarlos, no sé, por el espectro visible, entonces los colores que aparecen primero en el espectro, la primera probabilidad, entonces el primer color, si los defino azul, entonces azul es uno, entonces la probabilidad de uno es tanto, la probabilidad de amarillo es dos, etcétera. Entonces, bueno, aquí son ejemplos de cómo los distintos eventos que yo tengo los convierto en variables aleatorias, ¿verdad? Que es asignar eventos a valores sobre una línea real. ¿Okay? Ese ordenamiento numérico y luego a cada número le asigno una probabilidad, bueno, ya es probabilidad, pero la asignación de eventos a números es lo que llamamos, pues, variable aleatoria. Ese es el primer paso, por así decirlo. Entonces, cuando yo tengo un experimento, ¿verdad? Entonces, tengo variables aleatorias de esos experimentos. Entonces, la variable aleatoria del experimento es la función para el cual el dominio de espacios muestras tiene un rango de números reales, ¿verdad? Que representan los resultados del experimento. Entonces, yo tengo una variable aleatoria y la asignación de esa variable a posibles resultados, que parezca una cosa u otra, y yo le digo, bueno, una es un 0, otra es un 1, ahí estoy definiendo la variable aleatoria. Las variables aleatorias, como tales, son variables, ¿verdad? Y se representan, pues, como en álgebra, por números X, y números, letras, perdón, letras mayúsculas, mientras que el valor específico es una letra minúscula, ¿verdad? Entonces, el resultado de un experimento para una variable aleatoria X mayúscula, ¿verdad?
que es del espacio de muestras, una muestra SX, SK, perdón, eso es del conjunto de muestras, del espacio S, tengo una serie de eventos, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos es un SK. Entonces, el hecho de que mi variable aleatoria adquiera un valor particular es lo que llamamos X minúscula. Esto a nivel de representación. Entonces, en un experimento yo puedo tener muchas variables aleatorias dependiendo de lo que yo esté viendo. A veces son pocas, a veces son muchas, ¿verdad? En un sistema binario y tengo dos posibles eventos, básicamente, que sea uno o cero, pero digamos, si fueran comunicaciones, yo podría tener n niveles, entonces la probabilidad de que un evento tome n niveles, entonces, o sea, tengo la probabilidad de que la señal sea un 1, de que sea un 2, de que sea un 3, de que sea un 4, entonces puedo definir múltiples variables aleatorias. Usualmente es más fácil verlo con variables discretas, ¿verdad? Como por ejemplo, si el número de resistencias de un circuito o algo así, la nota final de este curso es un valor discreto más con el sistema TEC, que es un sistema de redondeo, porque si no hubiese redondeo, podría ser un valor continuo la nota. Uh-huh. Pero en algún punto se discretizaría. Uno no reportaría una nota de un 94.73435. No, probablemente hay un punto de redondeo. El TEC usa redondeos en múltiplos de 5, lo cual, pues, en términos generales de aprobación, suele ayudar más al estudiante, porque a partir de un 67.5 ya el estudiante pasa, ¿verdad? Este, pero en algunos casos perjudica, los redondea hacia abajo. Pero en términos generales de aprobación, de un 67.5 ya está del otro lado. Mira, no cambié ese chiste. Lo vi rápido y no lo cambié el chiste. Ese chiste era el semestre pasado, cuando no habían ganado la 30, ¿verdad? Que era una variable discreta, ¿verdad? Entonces había puesto que se escribía J30, porque la 30 era imaginaria. Ya no cambié el chiste, le pasé por encima y lo vi, no lo vi. Lo que sigue siendo imaginario son los campeonatos de Cartago, eso sí. Este, ya no aplica eso. A mí se la notita de cambiar. Luego tenemos variables aleatorias continuas, de la corriente en un circuito, ¿verdad? Todo lo que son señales analógicas son variables continuas, la frecuencia exacta de un oscilador, eso es continuo, ¿verdad? Tener una frecuencia de oscilación de 1 MHz exacto es eh, ilusorio, nunca obtiene valores exactos, ¿verdad? O la esperanza de los cartagos, ¿verdad? Esa que nunca acaba, esa es continua. Eh, Entonces, bueno, tenemos los distintos tipos de variables discretas y aleatorias. Eh, es un poco más fácil de conceptualizar, no obstante que somos seres analógicos, pero es un poco más fácil puntualizar con sistemas discretos. Ahora, se define la función de distribución acumulativa como una distribution function, como la suma de probabilidades acumuladas hasta cierto valor. Entonces, la CDF se denota por una F mayúscula y la variable aleatoria en mayúscula como un subíndice y de un valor específico, X, que es el valor puntual hasta donde vamos a analizar la, eh, la acumulación de probabilidades, que es la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual hasta el valor específico X. Entonces, los valores, ¿verdad? Está limitada entre 0 y 1 también, porque al final de cuentas es una probabilidad, solo que una probabilidad pues, acumulada. Es una función monotónica no decreciente de la variable X, o sea, podría estancarse en algún punto, ella siempre va a empezar en 0, va a ir creciendo, lo que hace es que nunca decrece, podría mantenerse en algún valor, en el mismo valor ahí, pero en algún momento va a llegar a valer 1, y eso es de siempre, ¿verdad?
Así va a ser la CDF. La CDF es así. Puede ser continua, ¿verdad? Siempre va a llegar a 1 en algún momento. Puede ser discreta, pero igual empieza en 0 y va a terminar en 1. Eso no cambia, ¿verdad? O incluso podría tener rangos donde se da así. Por ejemplo, si uno analiza una tensión de un transistor, dependiendo de donde la esté analizando, debido a la conmutación que hace el transistor, le, le podemos ir aplicando una tensión, pero en un momento conmuta y uno lo puede modelar, aunque los cambios no son instantáneos, uno podría modelar un escalón, ¿verdad? Una tensión, colector, emisor, y luego varía entre ciertos valores, ¿verdad? ¿Cuáles son las probabilidades de que se conecten? Eso es un ejemplo ahí. Y uno puede definir la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre dos valores como la probabilidad acumulada de la variable mayor, ¿verdad? Del valor mayor, menos la probabilidad de la menor. Eso es como que uno diga aquí, ¿verdad? Entonces tenemos x1, aquí tenemos x2, entonces yo necesito conocer la probabilidad de estar en este rango. Entonces, yo saco la probabilidad acumulada de x2, que sería la probabilidad desde aquí hasta menos infinito, menos la probabilidad de x1, que sería de aquí hasta menos infinito. Entonces, eso me deja este ranguito que está en el, el rango de que la variable está entre uno y otro valor. Que corresponde finalmente pues al área bajo la curva, ¿verdad? Aquí simplemente notación, aquí lo pasamos a notación de variables acumuladas, f de x, de x2, de x1, y eso se define como la integral de valores entre x1 y x2, ¿verdad? Que sería la integral de estos dos valores por acá. Entonces, simplemente eso es lo que tenemos ahí. De lo que sería, y aquí viene la definición, ya vamos a verlo en la siguiente página, de la densidad de probabilidad. Vamos a ver. Bueno, antes de verlo, un ejemplillo con esto, dos eventos, o los eventos mutuamente exclusivos, desde la A hasta la H, de un espacio de muestreo S, representados por la variable aleatoria X. Entonces, esta la variable aleatoria X, que puede tener cualquier tipo de valor real, positivo, negativo, fraccional, entero, lo que uno quiera. Los eventos son mutuamente exclusivos, entonces sabemos que la suma de todos los eventos directos es 1, ¿verdad? Si hubiesen eventos que no son mutuamente exclusivos, hay que ir restando intercepciones. Para unos cuantos eventos puede ser sencillo. Si son muchos, se puede volver complicado. Cada evento tiene una probabilidad de ocurrencia que se puede graficar, o sea, A, B, etcétera, distintos valores. Entonces se definen. Esto nace de una estadística. Siempre necesitamos una estadística, que es un estudio previo del fenómeno para poder determinar lo que tenemos ahí. Entonces, el valor de una variable aleatoria, digamos, aquí tenemos los eventos A, B, C, D, F, ¿verdad? Entonces, la variable aleatoria X puede tomar los valores, aquí esto es discreta, entonces 0, menos 3, 1, menos 2, etcétera, ¿verdad? Los valores que pueden tomar los eventos. Y parte del estudio de probabilidad, pues tenemos las probabilidades de los eventos. Como son mutuamente exclusivos, pues la suma de probabilidades tiene que dar 1 en ese caso. Entonces, básicamente ahí lo que tenemos es la asignación, ¿verdad? De los diferentes eventos de la A hasta la H, los valores que puede tomar ese evento, que pueden ser valores de carácter, o sea, naturalmente puede ser que se asignen los valores, o pueden ser valores, números que se asignan eh, de manera antojadiza, por así decirlo. Se definen y tenemos la probabilidad de cada uno de los eventos. Ahí están los barritos que me definen las probabilidades de que ocurran unos u otros. Entonces, la CDF, la probabilidad acumulada, es la suma de probabilidades conforme se avanza en los valores de X. Esto conlleva una cuestión interesante, ¿verdad? Aquí los eventos no es, por lo menos en su definición de A, desde A hasta H,
no se dieron en orden numérico. Ujú. Entonces yo vengo y los pongo acá. Por ejemplo, primero que se ve aquí es B, que es -3. El siguiente es -2, que es D. Aquí tengo -1.5, que sería el evento C. El evento -1. Eh, no, -1 no hay, perdón. El evento 0 sería A. El evento 0.5 sería E. El evento que me da 1 sería F. El evento que me da 2 sería G. Y el evento que me da 3 sería H. Entonces ahí sí tengo el orden según los valores de la variable aleatoria, ¿verdad? Los puestos en orden son los eventos D, C, A, F, G, H, lo cual es importante para esto, ¿verdad? Entonces D, C, A, F, G, H, que son los que les decía. Aquí están el orden, aquí están las probabilidades de cada evento, y la CDF simplemente la suma, ¿verdad? Entonces hasta aquí es 0.05, luego 0.05 más 0.15, 0.2, más 0.2, 0.4, más 0.1, 0.5, etcétera, ¿verdad? Entonces voy sumando hasta llegar a 1, que es el valor máximo al que hay que llegar ahí. Como son eventos discretos, pues me va a quedar ahí como graditos. Siempre la CDF empieza en 0 y termina en 1. Y esa es una característica básica de la CDF. Y yo podría determinar pues la probabilidad de estar entre dos eventos, por ejemplo, ¿verdad? Haciendo la probabilidad, la CDF de uno menos la CDF del otro. Porque siempre si yo digo, por ejemplo, la CDF de 2, vean que 2 no es un evento propiamente que ocurra, ¿verdad? No, sí tiene un evento ahí. Este, para ver, la variable aleatoria en 2 sí, tenía 1. En 3 es donde varía. Pero bueno, yo podría determinar en 1.5. En 1.5 no tengo nada. Entonces yo podría decir, bueno, yo sí podría determinar la CDF de 1.5, ¿verdad? Que sería la f de x de 1.5. Entonces yo vengo acá y hago la sumatoria de todos estos valores, que va a corresponder pues también con la de 2, la de 2.5, etc. Todos esos tienen la misma CDF. Por ser un evento discreto, tengo ese rango ahí de valores. Y si yo quisiera determinar un rango, bueno, determino otro valor y hago la red. Ahora, la función de densidad de probabilidad que ya se anunciaba antes, es la derivada de la CDF, y esto es importantísima, más importante que la CDF en realidad, la función de densidad de probabilidad en inglés, Probability Density Function, vamos a abreviarla muchas veces como la PDF, que es la derivada de la CDF y representa la probabilidad de una variable aleatoria o un rango de esta. La PDF se define como F minúscula, en eso se diferencia de la CDF es F mayúscula, ¿verdad? CDF, hablamos de que es F de X, mientras que esta es F minúscula. Y eso es igual entonces a la derivada de la F mayúscula. Por eso antes también estaba especificado que F de X es igual a la integral de la F de X. Ahí, un poco perdiendo el rigor matemático al poner el diferencial de X. Porque no debería usar otra letra, la verdad, no la misma. Eh, entonces, bueno, de ahí tenemos esto, ¿verdad? Que la CDF como tal, este, siempre va a ir desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? La CDF como tal. ¿Por qué la CDF? Por definición viene desde menos infinito, ¿verdad? La CDF. Eh, luego, si yo evalúo la CDF en todo el rango, pues la probabilidad es 1, ¿verdad? Entonces la integral desde menos infinito hasta infinito es 1. Yo lo podría
precisar un poquito entre los valores desde menos infinito hasta cierto valor o de los valores, ¿verdad? Donde empieza, donde termina, de que propiedad 1, una propiedad básica. La derivada de la CDF no es no negativa, ¿verdad? Al ser una función monotónica no decreciente, ¿verdad? Entonces la PDF es así. Yo grafico la, la CDF, la CDF siempre empieza en un valor y termina en 1. Uh-huh. Siempre va a ser así. Entonces, la derivada de esto siempre es una pendiente positiva. A lo mucho, pues hay un punto donde es 0, ¿verdad? Entonces tiene una pendiente de 0. Puede ser. Lo que no puede ser es negativo, ¿verdad? Porque nunca decrece. Entonces, eh, uno se encuentra por ahí que esa derivada, ¿verdad? La PDF, siempre va a ser más o menos de esta forma, con sus variantes dependiendo de la ecuación, pero va a ser así. Vean que no quiere decir que no decrezca, aquí la pendiente es positiva, lo que pasa es que no es negativa, ¿verdad? Esto es 0, lo que no es negativa, pero digamos aquí la pendiente siempre va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿verdad? Llega a tener un máximo, ¿verdad? Y luego va bajando hasta que se vuelve 0. Vean que aquí se vuelve 0. Esta es una forma clásica, no precisamente universal, de las PDFs, pero tienen esta característica. Y entonces, como la PDF siempre empieza en algún punto 0, ¿verdad? Luego va creciendo, tiene un máximo por ahí y casi siempre se va haciendo asíntota en algún punto, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno encuentra que si uno se pone a ver las pendientes, aquí la pendiente es 0, ¿verdad? Aquí la pendiente es 0, que es lo que corresponde a estos puntos de aquí, pendiente es 0. Y la pendiente empieza a subir poco a poco, ¿verdad? Y hay un punto donde se hace máxima y luego empieza a decrecer. Uh-huh. Y luego empieza a decrecer esa pendiente. Entonces es lo que uno ve aquí el viaje, ¿verdad? De que siempre empieza en 0, va a empezar a crecer, va a empezar a crecer y luego empieza a decrecer por la característica que se va acercando usualmente solamente al último valor hasta que la pendiente termina siendo 0 nuevamente. Entonces es una característica de esa señal. Cuando tenemos, esto es con variables eh, continuas, ¿verdad? Esto de aquí, cuando son variables discretas, dado que la CDF discreta son puros escaloncitos, ¿verdad? Ya se puede representar, como vimos hace un rato, así. Entonces, ¿cómo es la derivada? De la derivada tenemos que aquí es 0. Todos los puntos planos, la derivada es 0. Y aquí, como son escalones, la derivada es infinita, ¿verdad? Pero uno para ponderar eso, ¿verdad? Es una función delta al final de cuentas, entonces lo pondera con el tamaño del escalón. Así es como se ve en una variable discreta y así es como se ve en una variable continua. Y eso lo, digamos, son casos clásicos este, de diferentes tipos en este caso PDF. Ok, entonces eso lo contamos. Entonces, para la CDF que habíamos visto hace un rato, ¿verdad? La de los escaloncitos, la de los A, B, C, D, etcétera. La PDF corresponde a impulsos, ¿verdad? Es la derivada de cada escalón. Eso es lógico según lo que estábamos viendo. Que vamos a ver ahí. Entonces es la que ya teníamos hace rato, ¿verdad?
Y a veces, si ustedes buscan en internet o así, digamos, en otros libros, a la PDF de la variable aleatoria discreta se le suele llamar probabilidad de función de masa, eh, como probability mass function, lo que sea. Entonces eso por si lo encuentran por ahí, si buscan en otras referencias, en otros libros, en referencias web, saber de que estamos hablando de lo mismo. Si buscan ejercicios en algún otro lado, este, eso es lo que tenemos. Lo cual es muy loco. Ok, vamos a ver ahora algunas variables aleatorias comunes que se utilizan. Una de las más comunes es la distribución uniforme que aplica para muchos fenómenos naturales, que es la variable aleatoria continua que toma valores entre dos extremos, llamados A y B con igual probabilidad dentro de ese intervalo. Y eso es súper común que uno se encuentra. La PDF en esos casos está de esta manera. Este, básicamente, bueno, aquí ya venía la gráfica, ya la voy a dibujar una aquí para antes de avanzar más ahí. Es cuando decimos que tenemos distintos valores de la variable aleatoria, entonces decimos que la PDF, la de probabilidad entre los valores A y B, puede tomar de manera uniforme cualquier valor ahí. Entonces, en ese punto, digamos, en eso que está ahí, se define, digamos, ejemplos clásicos que uno encuentra en los libros de probabilidad es el disco. Usted tiene un disco, este, y lo puede definir en grados, si quiere define rayitas, ¿verdad? Cada grado, entonces define ahí 360 grados, es una rueda de la fortuna, que debe quedar ahí específicamente, entonces tiene la flechita ahí, ¿verdad? Que le señala a uno y hay ranuritas para indicarlo. Entonces, bueno, podría ser con ranuritos o podría ser sin ranuritos, ¿verdad? Pero más fácil si uno lo conceptualiza en 360 grados. Entonces, uno hace girar la rueda y si la rueda es justa y no está cargada, eh, la probabilidad de quedar en cualquiera pues es uniforme. No hay nada que me indique nada distinto. Eso con una rueda. Uno lo puede llevar a una señal eléctrica, una señal senoidal. Este, entonces, en una señal senoidal, si usted hace un muestreo aleatorio con algún sistema y lee la fase de la señal en cualquier momento, de manera aleatoria. Usted tiene una señal y usted no sabe cuándo inició, cuándo termina, no sabe nada de ella. Lo único es que puede leer la fase. Cómo leerla ya supongo que es pesos, pero puede leer la fase. Entonces toma aleatoriamente una muestra de la señal. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que uno obtenga una fase determinada? Es absolutamente aleatoria. Y es uniforme, o sea, no hay una fase que tenga mayor probabilidad que otra. Entonces se vuelve absolutamente uniforme esta distribución. Eh, Aplicaría también, me parece, por ejemplo, si uno quiere ver la amplitud de la señal entre -1 y 1, ¿verdad? Uno podría determinar también, uno escoge un valor y como la señal está oscilando, para ver que todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrir. Aquí tiene un 1 y un 1 bueno, tiene el 1, porque digamos que este valor tiene en un ciclo, puede ocurrir dos veces, solo que el 1 solo puede ocurrir una vez. Tal vez el 1 tiene un poquito, casi uniforme en realidad. El 1 es el que podría ocurrir solo una vez, parece, porque yo tengo un 1 aquí, bueno, habría que ver si considero eso, bueno, más o menos uniforme también. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de, si lo veo con la fase, de que sea de 0 a 360 grados, 360 grados, ¿verdad?
o que vaya de -1 a 1. La probabilidad es la misma, ¿verdad? De elegir un valor. Entonces, en estos casos, como yo sé que el área de esto es 1, ¿verdad? Porque una de las propiedades es que el área de la PDF, ¿verdad? Es 1, área igual a 1, entonces yo sé que 1 igual al área, y el área, digamos, yo defino que esta cosa se llama K, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el área? El área va a ser igual a K, que es la altura, por B menos A. Ujú. Entonces, ese valor K es igual a 1 sobre B menos A. Por eso es que el valor de probabilidad es uniforme y es igual a 1 sobre B menos A, ¿verdad? Que es lo que está ahí, definida entre A y B, ¿sí? Para los valores que uno quiera, ¿verdad? Y fuera de eso vale 0. Entonces, así es como se ve la PDF, esa uniforme, sumamente utilizada. Entonces, es un modelo para variables aleatorias continuas. Aquí debería ser, poner en mayúscula esa variables aleatorias continuas, de las que se conoce el rango, pero nada más acerca de sus probabilidades. Entonces yo lo puedo definir así. Esta sería la forma de una distribución uniforme. Listo, ve así lo que ya les decía, más que ahí en bonito. Y por lo tanto, la CDF tiene que ser así, ¿verdad? Inicia en 0, obviamente, y acá lo que tenemos es una pendiente constante, ¿verdad? Recuerden que esta es la derivada de esto. Entonces, esto que está aquí, lo que indica es una pendiente constante. Es esta pendiente aquí hasta que llega hasta aquí. Entonces, así es como se ven las continuas, se ve de esa forma. Entonces, lo que les decía, la fase de una onda senoidal tomada al azar es una característica, es una fase, entonces 1 sobre 360 sería aquí, 360 y fuera este. Antes de pasar acá, de esta, de la uniforme, pues esto es algo que se espera que ustedes sepan y que puedan muy fácilmente tomar eso y ya lo sepan desde sí. Eso para que lo tengan en cuenta. La variable aleatoria de Bernoulli. La variable aleatoria de Bernoulli se usa mucho para señales binarias, se utiliza mucho. Es una variable aleatoria discreta que toma dos valores. Por ejemplo, 0 y 1, que es como lo más común, podría ser -1 y 1, +5 menos 5, podrían ser dos valores. Y entonces las probabilidades son P y 1 menos P. O sea, las probabilidades de que ocurra uno, como son solo dos valores, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra un evento, si es P, el otro tiene que ser 1 menos P, porque ahí aplica el sabio dicho, si no es gallo es gallina, ¿verdad? O es una cosa o es la otra. No hay otra. Entonces, la función de densidad, como es discreta, ¿verdad? Ocurre uno, ocurre el otro, entonces lo que es la PDF va a ser o 0 o 1, ¿verdad? Entonces, si uno vale 1 menos P, la otra vale P o viceversa. Puede definir de la otra manera. Y por lo tanto, como es discreta, la CDF está dada en escalones, ¿verdad? Entonces, donde ocurre el primero es 1 menos P y luego la otra diferencia aquí va a ser P o viceversa, ¿verdad? Aquí podría ser P y el otro podría ser 1 menos P. Esa es súper utilizada, la de Bernoulli, porque es un modelo que se adapta muy bien para datos binarios en un canal de transmisión. O es un 1 o es un 0. Entonces, eso se adapta muy bien. La binomial, digamos, la de Bernoulli es simplemente eso, ¿verdad? Los valores. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una seguidilla de valores? ¿Qué pasa cuando tengo un string de bits? Estoy viendo a nivel de bits, ¿verdad? Que tengo un montón de experimentos de Bernoulli seguidos. Cuando yo tengo eso, puedo modelarlo por una variable aleatoria binomial, que es una variable aleatoria discreta que cuenta el número de aciertos en un set de n experimentos independientes de Bernoulli, donde la probabilidad de un acierto es P. Nuevamente nos enfrentamos a la idealización de que cada evento es absolutamente independiente, lo cual no es tan cierto como les decía, pero bueno, para nuestro caso eso puede funcionar bien. Entonces, cada bit, eh, la probabilidad de que sea un 1 está definida, la probabilidad de que sea un 0 está definida, y entonces yo quiero ver en un set de bits
un gran número de bits, ¿cuál es la probabilidad de, digamos, en un set de bits, en experimentos, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de tener 5 unos, de tener 5 ceros, 10 ceros, etc. Entonces eso es lo que me dice la binomial. Entonces la binomial está definida así, esta no vamos a ver la deducción, porque es un poquito más complejo, lleva más tiempo, pero es igual algo que ustedes deben saber, eso deben de tenerlo ahí como en un formulario para uso, donde aquí tenemos una combinatoria de n y, ¿verdad? Donde esto es la probabilidad de que mi variable aleatoria tenga cierto número de eventos, de aciertos, ¿verdad? Donde n es la cantidad de experimentos, de pruebas que yo hice, y y es la cantidad de aciertos que yo quiero ver, ¿verdad? P es la probabilidad de que el acierto, lo que yo definí como un acierto, sea, sea y. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar la probabilidad, nuevamente en el set binario, un stream de datos, yo quiero determinar cuál es la probabilidad de tener en, no sé, en 1000 bits, cuál es la probabilidad de tener 601, por decir algo. Entonces tengo que definir la probabilidad de obtener un 1, la probabilidad del acierto de mi evento, probabilidad P. Entonces son 1000 experimentos que yo tengo y yo quiero determinar si son 600, por decir algo, ¿verdad? Eso es lo que habría que definir ahí. Entonces puede representar el número total de bits recibidos con error, por ejemplo. Error es un tipo de evento, ¿verdad? Y aquí ya no lo estoy poniendo en unos y ceros. Si fuera error, son bits con error o bits sin error. Pero es binario también, ¿verdad? Con error o sin error. Pero y ahí tengo que sacar cuántos son la probabilidad de que los unos tengan error, de que los ceros tengan error, y a partir de ahí construir la probabilidad de error total, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bits con error en una secuencia de n bits, ¿verdad? Que se transmiten en un canal con probabilidad de error P. Vean que el caso específico que queremos probar ahorita es error, entonces necesito la probabilidad de error. Entonces tengo 10.000 bits en un canal con probabilidad de error de 10 a la menos. Esa probabilidad de error es lo que se llama un BER, Bit Error Rate. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el número total de errores sea menor a 3? Bueno, si yo logro, o sea, me están preguntando que sea menor a 3, entonces, ¿cuánto sería? Y que sean más bajo de eso, ¿verdad? La probabilidad de que el número total de errores sea menor a 3, menor de 3 sería de que sean 2. Entonces, tengo n 10.000, la probabilidad de error, el evento que yo quiero, y se busca que y sea menor que 3. Entonces, eso sería la probabilidad de 0, 1 y 2. Que hayan hasta 2 errores. Por ser discreto, puedo parar en 2, ¿verdad? Ahí hay que ver bien que se me pidió que sea menor que 3, no menor igual. Entonces, en ese caso es cuestión de hacer el ensamble, ¿verdad? De los valores que yo quiero, ¿verdad? Por los cuales voy avanzando. Entonces, tengo que hacer la suma de los tres casos, ¿verdad? Entonces, es cuestión de sustituir los tres casos, nada más que va a ir avanzando, pues, la variable y, ¿verdad? Y igual 0, y igual 1, y igual 2, entonces aquí uno ve los distintos valores de y igual 0, 1 y 2, y bueno, las respuestas que se van dando, etcétera, etcétera, etcétera. Este, hasta obtener el resultado. Es cuestión de trabajarlo y obtener el resultado. Un poquillo laborioso, pero nada más. Lo que habría que obtener ahí. Ok. Y eso es un ejemplo clásico de variables binomiales. La PDF de una variable binomial suele tener esta forma. Este caso es interesante, las PDFs binomiales. Digamos, por ejemplo, aquí, 20 experimentos, ¿verdad? Que van desde 0 a 20. Tengo los experimentos de Bernoulli y tengo una probabilidad de
del evento que yo quiera es de 0.5. Entonces, la máxima probabilidad pues va a ser cuando esté a la mitad de los eventos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de tener? Si es 0.5, ¿verdad? La, la, la probabilidad de tener un evento, como son dos eventos, ¿verdad? Es uno o el otro. Entonces, a la mitad de los experimentos voy a tener mayor parte, no se van a inclinar. Si yo tuviese una probabilidad, por ejemplo, en el mismo ejemplo, 20, 0 aquí, entonces yo tuviese una probabilidad, por ejemplo, de 0.8, bueno, ponerle 0.75 va a ser más fácil, 0.75, entonces aquí en 15 yo tendría el valor más alto. Y aquí irían bajando para acá y aquí irían bajando para acá. Y aquí tendría el valor más alto. Porque la probabilidad de que ocurra el evento es de un 75%. Entonces, tengo el mayor valor ahí. Igual, si fuera menor, me corre la distribución y eso gráficamente se puede ver. ¿Qué es lo que dice aquí, verdad? El valor de P hace que la mayor concentración de probabilidad se mueva hacia uno o el otro lado. Aquí es totalmente uniforme porque es 0.5. Si se moviera, iría para otro lado, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, entonces se puede mover para un lado, ¿verdad? O se puede mover para el otro, dependiendo del valor de probabilidad que me mueve la gráfica para un lado o para el otro. Ok, cerremos con esta. Lo que es variable aleatoria gaussiana o normal. Esta es la más importante porque es la más común y que es más frecuente en comunicaciones eléctricas y casi que en la naturaleza. En comunicaciones, en señales eléctricas, es debido a que el ruido térmico, que es la mayor fuente de ruido en los sistemas, tiene una distribución gaussiana. Y eso nos contamina las señales y nos daba probabilidades ahí con esta función. Matemáticamente está definida así, no vamos a ver la definición, pues no vamos a entrar. Y se ve así. Esto es algo que ustedes ya conocen, la curva campana gaussiana, que se le llama muchas veces, que me define la naturaleza de muchos eventos. Y esto es supernatural, digamos. Y usualmente, vamos a ver, si ustedes, por ejemplo, ustedes hacen una fuente de tensión de 5 voltios, ponemos a todos ustedes, los integrantes de este grupo, les decimos, háganme una fuente CD de 5 voltios. Cuando empezamos a comparar los resultados, probablemente, si hacemos una tablita, ¿verdad? Y decimos el resultado de tal estudiante, ¿verdad? Y medimos la tensión, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar fuentes de 5.1, tal vez esté muy bueno, de 4.9, de 4.85, de 5.02, de 4.98, muy buenas, felicidades. Y unos que otros valores que se van perdiendo. Alguien le va a dar 5.5, otros les va a dar 4.6, etcétera. Y uno empieza a sacar el montón de valores. ¿Qué encuentra uno? Si uno ve la frecuencia relativa de ocurrencia de valores, la gran mayoría andan cerca de 5 voltios. Entonces, si uno hace franjitas, por así decirlo, que yo de 4.99 a 5.01, de 5.01 a 5.03, etcétera, etcétera, uno empieza a graficar esos valores y uno se da cuenta que en el rango acá la gran mayoría apunta a 5, ¿verdad? Pero hay unos que se van desviando y algunos salen muy malitos, ¿verdad? Algunos no son muy buenos. Eso es supernatural. Tenemos una curva gaussiana, ¿verdad? La mayoría cerca del objetivo, pero que nos desviamos. Eso es algo que va a ocurrir también, por ejemplo, una de las imágenes que aparecía al inicio de esta clase, de hoy no, de la clase pasada, que tiene dardos. Ustedes tienen aquí el centro, ¿verdad? Y ustedes ven en un lugar donde tiran dardos, ¿verdad? Hay una pared de esas. Uno encuentra que hay un montón de puntos
cerca, acá, y conforme uno se va alejando, empieza a encontrar una dispersión de valores, pero la gran mayoría andan cerca del centro. Muy poquitos aciertan, pero andan así. Pues claro, de igual manera, si yo me pongo a verla con la distancia desde el extremo, cuál es la cantidad de aciertos, y uno se pone a ver ahí, ¿verdad? Y entonces puede definirlo, y uno dice, podría más bien hacerlo así, y uno define, eh, cómo se mueven para un lado y para el otro, ¿verdad? Podría definirlo, pues uno va a encontrar también, ¿verdad? Una distribución de este tipo, hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Verlo de esta manera. Eh, no sé, si ustedes agarran un hacha y quieren cortar un árbol, un tronco, y ustedes se fijan y dicen, voy a cortar el tronco por acá, y entonces empiezan a darle hachazos, entonces probablemente muchos anden alrededor, y uno que otro a veces lo peguen por acá y ojos si no se dan al pie, ¿verdad? Pero hay una distribución alrededor del valor que yo quería. Eso es naturaleza, ¿verdad? Entonces las señales y demás, todo se comporta de esta forma. Igual no vamos a ver la deducción de esto, la CDF está así, es una función súper estudiada, y la CDF se va a ver así. Es también un valor muy típico con un valor central aquí. Este, y esto es sumamente ya se nos fue el tiempo, entonces vamos a dejarla acá. Eh, la próxima clase empezamos aquí, esta vamos a hablar mucho más porque describe muchos fenómenos comunes en las comunicaciones eléctricas en general, en los sistemas eléctricos. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces, por hoy quedaríamos acá, eh, y nos estaríamos viendo el próximo martes. El próximo martes estamos viendo, eh, para continuar con este tema a nivel de clase. Y mañana es viernes, entonces hoy es jueves. No lo tomen muy en serio para que mañana puedan asistir a las 5 de la tarde a la conferencia esta o la charla esta sobre regulación de telecomunicaciones en Costa Rica, que no tanto por el puntillo extra, pero por un asunto de conocer, es una conferencia muy interesante, en realidad que sí, porque nos da un aspecto de algo que no se ve así en los libros y que es importante en la vida diaria de este mundo de las comunicaciones. Entonces, listo. Y terminaríamos por acá.